En este viernes de la octava de Pascua tenemos el término del discurso de Pedro y ya tenemos también lo que tiene que ser la dinámica de la Iglesia, como fue la vida del Señor. La pelea con las tinieblas, con el bien y con el mal y con el auténtico testimonio cristiano continúa. Tenemos buenas noticias, 5.000 se convierten, no está nada mal. ¿Cuántos convertimos nosotros habitualmente con nuestra predicación y testimonio? 5.000 es un buen número. Pero por otro lado los tenemos presos, y ellos tienen que también ser valientes y de hecho la causa de estar presos es el discurso de Pedro y Juan, y Pedro ya aprendió, recordemos que es cierto que también ya vino el Espíritu Santo, pero también el tiempo de Pascua y sobre todo esta octava, por eso Pedro cita el Salmo 117 y nosotros prácticamente durante toda la liturgia de la Pascua tenemos este Salmo 117 que es eminentemente pascual, y hay dos imágenes, el día que hizo el Señor, y que es día que feci Dominum jubilemus et temurinea, en ella, porque el día en latín es femenino. Y por otro lado también la otra imagen muy fuerte que de alguna manera también está presente en todo el Evangelio es la piedra que desecharon los constructores, es la piedra angular. El Señor hace el edificio. Por eso nosotros los cristianos nunca voluntariamente podemos abandonar el anuncio de Jesucristo. Y el anuncio, diría yo, explícito de Jesucristo. Así como los musulmanes nunca abandonan su mensaje, porque supongo y creo siempre que alguien que practica otra religión cree que su religión es la verdadera. Se llama eso pretensión de veracidad. No creo que nadie voluntariamente esté caminando o arriesgue, dado el caso, su vida por algo que sea falso. Entonces el testimonio, yo recuerdo cuando visité aquí la mezquita de Buenos Aires, el imán estaba recién llegado de Arabia, no sabía hablar todavía español y el jefe de la mezquita hizo la interpretación. Yo un poco cité los documentos del Concilio Vaticano II, lo que se dice habitualmente y que es teológicamente correcto, ¿no? Que semina verbi, las semillas del verbo encarnado, están en todos y por supuesto que toda la realidad tiene esa semilla de la verdad y lo que tienen que hacer las religiones es buscar la realidad. Fue una cosa más conciliadora. Cuando le tocó hablar a él, me advirtió muy generosamente de que si yo no me convertía no me iba a salvar, porque el Islam era la verdad. Muy correcto, después tomamos el café, no es que hicieron un atentado conmigo, una cosa perfectamente esperable y también por eso en el discurso de Pedro, aún en la cárcel, aún a riesgo de poner en peligro su vida, como después sabemos que así como le había dicho Jesús, después me seguirán. Yo voy a dar, ahora no vas a dar mi vida por mí, vas a negarme, pero después me vas a seguir. Y Pedro va haciendo ese caminito y va siguiendo a Jesús, pero nos pueden callar ante los hombres la verdad, y esa verdad tiene un rostro. Nosotros no seguimos un libro, una filosofía, una moral. Nosotros recibimos a esta persona de Jesús, que es tan bonito verla en estas apariciones. La tercera nos narra hoy el evangelista Juan, que lo vemos en esta continuidad y descontinuidad, porque lo reconocen, pero al principio lo desconocen a Jesús. Y acá tenemos esta pesca milagrosa que muchos dicen 153 peces que son. San Jerónimo decía que eran los peces que se conocían, las especies de peces que se conocían en la época. Como sea, la mayor parte en estos números ve plenitud. Sobre cuántos se aparece Jesús, la perícopa comienza contándolo, estaba fulano, dos más, 7. 153 es la suma del número de 1 a 17, en fin, hay un montón de cálculos, pero todos hablan de la plenitud. Y evidentemente que hay una plenitud también en la actitud de Jesús que proyecta desde lo humano la vida eterna. Porque me acuerdo también de este pasaje es para mí ciertamente entrañable, porque el sacerdote que me mandó al seminario, el padre Santolín de Varela, lo comentaba con mucho entusiasmo.
le gustaba mucho este pasaje, y dice: Jesús les preparó a sus discípulos, a estos 7 discípulos, el desayuno, les hizo un asadito, decía él. Y a él le encantaba hacer fiesta con la gente, compraba pollo, iba él mismo, le encantaba, era una persona sumamente anfitrión, y evidentemente que en esta actitud de Jesús, que les había hecho el asadito para que desayunen los discípulos, en esta reedición de la pesca milagrosa, lo conmovía. Y entonces a mí me quedó también, y aparte de escucharlo tantas veces, me quedó un recuerdo entrañable de este pasaje. También fíjense que acá la red no se rompe, porque está la proyección. En la primera pesca la red se rompe. Y acá hay otro detalle con respecto a la primera pesca, que no separan peces buenos de malos, porque Cristo está resucitado, y también la escatología. Yo creo que también tenemos que recordar, decíamos en la oración colecta, que teníamos que ser coherentes con la fe, teníamos que vivir con la fe que profesamos. Un poco también lo que dice el Papa Francisco, que la gente lo reduce, ¿no?, a la cara. ¿Tenemos cara de Viernes Santo o tenemos cara de Domingo de Pascua? Bueno, eso es relativo, porque también según dónde está, pero el contenido de lo que dice el Papa Francisco es cierto. La última palabra no es el Viernes Santo, la última palabra evidentemente que es el Domingo de Pascua. Y en esta tercera aparición de Jesús están los signos de la plenitud, que necesariamente los tenemos que proyectar a la escatología, al mundo de Dios. Por eso todos los peces, ninguno hay que separarlo, porque todos los peces funcionan, las redes no se rompen, todo lo que nosotros en el mundo nos divide en la plenitud de la vida, cuando veamos de verdad la verdad, cuando veamos cara a cara a Jesús, ya no va a haber cosas que nos dividan, que rompan esta red de la Iglesia. Vamos a pedir al Señor la gracia de ir entendiendo las Escrituras, como decíamos ayer. Vamos a ir pidiendo la gracia de seguir entendiendo que Jesús camina también resucitado entre nosotros, ordinariamente en los sacramentos. Ahora tenemos muchos hermanos que están distanciados de la misa, de la Eucaristía, pero que bueno, esta distancia por ahí a través de las redes, de la televisión, lo van viendo, pero también que esta distancia nos ayude a todos a valorar más la Eucaristía, nos ayude más a entender la necesidad de testimoniar a Jesús, nos ayude más también a entender el mensaje y el testimonio cristiano, que está llamado a transformar el mundo aquí ahora, en la justicia, en todas las realidades, pero que también la plenitud de ese mensaje se realiza en la escatología, en el mundo de Dios, en la vida feliz que anuncia y que abre el camino a la resurrección de Jesús. Nos encomendamos especialmente a la Santísima Virgen, le pedimos que siga caminando con nosotros y que nos ayude a penetrar en esta alegría pascual. Que así sea.